respeto a todos los que ya estamos. Bueno, yo quiero decir que en calidad de presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y por sugerencia de nuestro comité científico Liliana Hernández y Judith Harders, que están aquí, hemos hecho unas pláticas mensuales que las llamamos la pasión del psicoanalista. Y creo que la pasión de muchos de nosotros tiene que ver, algunos con cocinar y otros, en mi caso, no sé cocinar, pero me fascina comer. Entonces, tenemos una invitada muy, muy especial. Santiago nos va a contar de su currículum. Martelena Ortiz, muchísimos ya la conocemos, del Dulce Patria, etcétera. Ahorita Santiago nos va a decir todo su maravilloso currículum, sus premios, y me encantó porque el nombre es Cocinando con Afectos. Entonces, justo ahorita en la conversación informal hablábamos de la parte dulce, la parte amarga, y de los tiempos que aquí con la creatividad de Santiago y de Marta les van a presentar hoy, creo que 4 tiempos maravillosos que ahorita se los van a explicar. Entonces te doy la palabra, Santi. Perdón. Quiero presentarles al resto de la mesa directiva. Está con nosotros Julio Casillas, nuestro secretario. Rosa Corso, nuestra tesorera, seguramente entra en un momentito. Obviamente científicos, están Liliana Hernández y Judith, que acabas de entrar. Bienvenida, Judith. Y bueno, todos estamos muy emocionados con esta sesión del día de hoy. Entonces te doy la palabra, Santiago, que nos hiciste favor de contactar a Marta, de invitarla y que nos cuentes quién es Marta, aunque todos ya sabemos. Yo traigo saborcito del pescado zarandeado y de todas las maravillas que haces. Claro. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Olga, y gracias a toda la APM por la invitación. Marta, bienvenida. Muchas gracias, Santiago. Encantada de estar con ustedes hoy por la mañana. Muchas gracias. Y bueno, la idea, como bien nos comenta Olga, es justamente este ciclo de conferencias que se llaman El psicoanalista y su pasión, y en la cual también los analistas hablamos de las pasiones que nos atan a la vida. Ha habido conferencias sobre jazz, sobre una nadadora, sobre algún antropólogo, y hoy nos reúne justamente la comida. Y yo lo que te decía, Marta, es que estoy muy contento porque la idea es que tú y yo cocinemos juntos esta entrevista, este banquete que tenemos a varios comensales, y que entre tú y yo vamos a poner entre el lenguaje, el inconsciente, los afectos y una cantidad de ingredientes para que vayamos pensando juntos. Por supuesto. A todo el público les pido que todas las preguntas nos las van a hacer por el chat. Yo voy a intentar integrarlas como ingredientes y a la conversación. Y bueno, tenemos con nosotros a Marta Ortiz. Como ustedes saben, Marta Ortiz es actualmente tiene el restaurante Filigrana. En el 2019 ganó por mejor restaurante por... se me acaba. La List. Exactamente. La List es un premio europeo muy afamado que inclusive te lo da el presidente Macron, y tuve el honor de ganarme el mejor restaurante del país. En el 2018 quedamos 2 restaurantes en primer lugar, Quintonil y Dulce Patria. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Y justamente qué bueno, porque muchos de ustedes, muchos de los que están conectados, te conocen tus restaurantes, conocemos tu trayectoria. Y quisiera empezar con el primer tiempo. Claro. Y la entrada, yo decidí llamarla Marta al diván. ¿Y quién es Marta detrás de la Filipina? Y ahora sí te lo dejo, como nosotros decimos como psicoanalistas, a tu asociación libre. ¿Qué te viene a la mente? Bueno, me vienen muchas cosas, Santiago. Creo que hiciste una extraordinaria estructura para esta plática, para esta entrevista. ¿Quién es Marta detrás de la Filipina? Pues Marta es muchas cosas, ¿no?
todos comenzamos a cocinarnos desde la infancia y yo creo que vamos teniendo ingredientes con los cuales creamos la receta de vida y nuestra propia receta. Cuando logramos liberarnos de todas estas cuestiones, yo digo que logramos nuestro master recipe, lo mejor de nosotros mismos. No siempre es así la vida y no siempre tenemos esos momentos. Pero Marta creció en una familia donde mi padre es médico, como muchos de ustedes sabrán. Mi padre es médico cirujano. Aparte, yo recuerdo que es un hombre psicoanalizado, ¿no? Es muy interesante, tanto mi padre como mi madre, ambos. Mi padre creció en una familia típica mexicana, ¿no? Vio el rebozo de soledad de Arturo de Córdoba y dijo, yo quiero ser médico, ¿no? Era esta parte de un enorme imaginario. Pero mi padre es un hombre brutalmente inteligente, brutalmente culto, y esto lo digo porque así nos educó. Le encanta leer, nos creó este hábito de la lectura, que era maravilloso, porque yo algún día vi la tele y me dijo, deja de leer, les digo, deja de ver la tele, ponte a leer, ¿no? Y a veces me decía, deja de leer, muy entrada la noche, ya ves mi lapsus, porque me encantaba. Y fíjate que él tuvo la enorme visión de educarnos con personas maravillosas. Yo recuerdo que nos daba clases de literatura Germán Dehesa, imagínate qué maravilla. Entonces leíamos a Shakespeare. Sergio Fernández nos daba clases de Marcel Proust, que bueno, era ya la locura, ¿me entiendes? Tomábamos clase de filosofía que nos daba José María Pérez Gay. Juntaban todo un grupo, así como ustedes ahorita. Y en las mesas de mi casa, mi madre era artista, es artista plástica, se juntaban Marta Chapa. Se juntaban grandes personajes. Mi padre, yo le decía, operaste a todos, y así era. Iba operando a todo el mundo, llegaban muy agradecidos, juntaban estas enormes mesas. Entonces, Perdón, para los que no sepan, tu padre es el nefrólogo, el primer que hace un trasplante de riñón en nuestro país, ¿no? En nuestro país, imagínate Latinoamérica y España. Ayer precisamente que fui a verlo, me platicó la historia de cómo se le pegó un doctor, le dijo, yo me voy a ir con usted, yo me voy a ir con usted, y dice, y me le colé y me fui con él a Nueva York. Entonces, que era el primer trasplantista de riñones en el mundo, ¿no? Y se fue a Cornell y al New York Hospital a hacer todo su entrenamiento. Entonces, en las mesas de mis padres, que eran gloriosas porque había grandes personajes, yo me acuerdo que yo era la pinche de cocina, de decirlo, mi mamá me ponía a picar, a lavar, como es norteña, me decía, ve a la mata, y yo, ¿qué mata? La mata de hierba santa, y bájame 3, y pícale, y lávale, y pon la mesa, y me acuerdo que mientras cocinábamos, había toda esta relación que sí se da, ¿me entiendes? Madre, hija, este poder femenino, porque yo siempre he dicho que la cocina es un espacio de libertad, y es un espacio de libertad femenina, donde somos las reinas del fuego, ¿me entiendes? Somos hechiceras, lo dominamos, lo subimos, lo bajamos, lo modulamos. Y yo quería ser parte de los invitados, ¿no? Y me decía, ya me voy a cambiar. Yo me acuerdo que me decían, no, tú no vienes a la cena. Pero yo me acuerdo que con mi hermana nos encantaba este universo de estos personajes y escuchar, por ejemplo, Octavio Paz, que era uno de los invitados, y después poder bajar y leer El laberinto, ¿me entiendes?, de la soledad, o este poema maravilloso y apoteótico como Piedra de Sol, ver a personajes como Carlos Fuentes, José Luis Cuevas, Rufino Tamayo, todos pasaban por ahí, presidentes, entonces hacían estas mezclas maravillosas, y eso fue incendiando mi imaginario. Digo, pues no me quedaba más que ser cocinera, porque es lo que viví de infancia, de cómo se iban a través de estas conversaciones y compartiendo el pan y la sal, cómo se llegaban a ideas, cómo se iba gestando la vida. Entonces, pues... Es muy interesante esto que dices, porque ahora sí que tu primera asociación, lo que nos traes es como un mundo cultural importante, y artístico, ¿no? Y artístico, exactamente. Entonces, ¿y cómo se va jugando esto alrededor también de estas cenas, esta comida? De estas comidas y cómo se compartía y todo el mundo quedaba, todos eran seducidos y seductores, me doy a entender, a través de los sabores y a través de la inteligencia. Y eso me parecía glorioso. Y eso es lo que yo vi de niña, ¿me entiendes?, en relación a la cocina. Luego tuve una fantasía muy extraña, como las podemos tener todos. Yo me acuerdo que yo era parte de la escolta, no era la banderada, era la de atrás.
Y yo siempre entonces me tocaba ver la bandera, ya sabes, nuestra bandera mexicana, que se ondeaba. Y veía, yo decía, es un águila devorando a una serpiente sobre ¿me entiendes? Sobre tunas y nopales. Entonces yo pensaba, nuestra bandera es gastronómica. Entonces yo debo ser cocinera. Me habla a mí, me voy a entender. Me acuerdo de esa imagen maravillosa, ¿no? El águila devorando una serpiente sobre esta filigrana de tunas y nopales. Y yo recreé ese escudo nacional, imagínate, en Águila y Sol, y la gente quedaba muy impactada porque mandé a hacer una escultura gigante, hermosísima, de un águila mexicana, y le ponía todas las semanas el escudo nacional, ya sabes, pero en fresco, y la gente entraba y me decía, ¿qué es esto, no? Y medía 2 metros, y era parte de regresar a ese momento donde yo me di cuenta que en mi país todo se comía. Y yo decía, México que a todos sabes. Claro. Es curioso porque ahorita que nos traes todo esto de cómo desde niña se va, ahora sí que cocinando tu deseo de ser cocinera. Y ahí tuviste como una vuelta por la ciencia política, ¿no? Tú estudiaste en el ITAM. Así es. Yo ¿Cómo me estuvo acuerdo ese que mi lapsus? papá y todo esto, ya sabes, mi papá era un hombre, obviamente, como buen médico cirujano, tenía cierta rigidez. Yo me acuerdo que me llevó a la mano así del ITAM y me dijo, escoge una carrera aquí. Y bueno, yo veía matemáticas y decía, pues qué horror, ¿no? Para mí, contabilidad, pues no me hacía ningún guiño al paladar. Entonces, decidí estudiar lo que me parecía más interesante, me gustó mucho, y te platicaba ayer que hay algo, nos tocaba hacer, ya ves que a veces puedes hacer un trabajo de conjunto, que era como una tesis, y nos tocaba participación política y movilidad social, en un momento muy interesante de mí. Y me tocó la delegación Milpa Alta. Y yo me acuerdo que mis amigas, cuestión que no me cuesta trabajo de todo el mundo, porque yo soy amiga hasta de la señorita de Liverpool que me vende el rímel, me encanta platicar con la gente, ¿no? Y hasta le pregunto, ¿qué come? No, me encanta la riqueza, si no, no tendría un restaurante, ¿no? Esta riqueza, así como diría Mishima, después del banquete, todas las historias que vives, ¿no? En un restaurante. Y yo recuerdo que a mí me impactó mucho que había una cuestión de identidad y gastronomía. En un lugar como Xochimilco, en Milpalta, no hay restaurantes como Starbucks, ¿me entiendes? No hay esta penetración del fast food. Y la gente, a través de esta identidad gastronómica, encuentra cierto tipo de identidad. Y yo recuerdo, y es algo que a mí me impactaba y les gustó mucho a la hora que yo cambié de tema, cómo estas personas siempre comían, ¿no? Mis amigas, las cocineras tradicionales, y que vendían moles y helados y toda esta fantasía, porque hay un festival de mole, hay un festival de nopal en Milpa Alta, y hay un festival de nieves y helados. Y dicen que hay de víbora de cascabel y todo eso, que por supuesto no es cierto. Más bien es porque es picante, por eso le dicen de víbora de cascabel. Pero lo que a mí me pareció maravilloso es que siempre veía el peltre, ¿no? Comían en peltre, cocinaban en peltre. Y yo hice una reflexión y yo decía, estas personas aquí, en este momento, tienen la riqueza de poder comer en el universo, porque para mí el peltre finalmente se convirtió en la bóveda celeste y allí no existía ninguna pobreza. Quien coma en el cielo o puede comer en el cielo, come en todas partes. Y es rico en ese instante y es rico para siempre ahí. Claro. Tocas un tema que me gustó mucho, como lo dijiste, esta parte de la identidad gastronómica. Claro. Y dijiste hace rato, como tu padre médico militar, te dice, claro. escoges una carrera y pasas por... Y lees este libro. Y lees este libro. Pero Pero ahora, no se me hace una casualidad que de ciencia política del ITAM hayas terminado como cocinera, porque a fin de cuentas, como platicábamos ayer, o sea, la formación de chef era una formación militar. Es una formación militar. Exactamente. Y ahí sale de la milicia. Oído chef. Oído chef, exactamente. Y acuérdate
hay una cuestión que lo platicamos ayer y que es muy, a mí me parece muy interesante, porque hay una jerarquía y hay una autoridad. Claro. Al igual que hay una responsabilidad, ¿me entiendes? Porque pues yo creo que toda autoridad conlleva una responsabilidad. Y, y la gente se asusta con eso, pero así es, como la puede tener el médico cirujano. Yo me acuerdo que yo quería ser, yo dije, si voy a ser médico, pues voy a ser cirujano, igual que mi papá estaba en esa edad. Me acuerdo que lo acompañé a un trasplante, grité, vi, creía que se iba a despertar el que estaba en coma, que le sacaban el riñón y se lo ponían, todo este tipo de cuestiones. Pero yo recuerdo esta autoridad, y probablemente tiene que ver con mi infancia. Mi papá entraba a esa sala de operaciones y había un silencio y era, oído doctor, me doy a entender, Claro. porque era el cirujano principal. Y esa enorme responsabilidad, ¿no? De devolver la vida y de, en mi caso, de regalar placer. Claro. Y sigo con esto, porque la pregunta, o sea, justamente de nuestra entrada, que yo te decía que era como Marta al diván, y estás tocando como esta parte cultural, estás tocando esta parte de identificación con algo militar o una parte de disciplina, pero también tocaste el tema de Milpalta y tocaste como la comida muy tradicional, muy de nuestros orígenes, de pueblo, Claro. de la feria del mole. Y Claro. es uno de tus sellos en todos tus restaurantes, plasmar eso justamente, de regresar como parte de esta cultura mexicana también en tus historias que cuentas en tus platos. No sé si... Entiendo perfectamente bien y creo que todas las personas somos una mezcla, ¿no? De estas, de lo que vamos ingiriendo, Identificaciones. ¿no? De identificaciones. Y, y para mí la cocina mexicana tiene una enorme grandeza. Y si nos ponemos a ver nuestra historia gastronómica, es una cocina de fusión desde su fundación. A mí me da mucha risa porque creo que en mi gremio de repente no, la gente no lee mucho, no se educa mucho o se queda con el Instagram, ¿me entiendes? Y yo de repente digo, y hablan de la nueva cocina de fusión. Por el amor de Dios, digo, esta ya es una cocina de fusión en sí misma, me doy a entender. Imagínate la enorme tradición prehispánica. Sí es verdad que el emperador Moctezuma no comía 300 platos, pero escogía de 300 platos. Nadie lo veía comer, pues era emperador, entonces le ponían estas mamparas maravillosas. En el plato que comía se rompía, después de que tomaba sus alimentos lo rompían. Un emperador jamás iba a repetir, ¿me entiendes? Ninguna vajilla. Eh, eran las cucharas eran propiamente las tortillas, que todas venían adornadas, llenas de flores, símbolos, hojas. Entonces imagínate esa sofisticación, ¿no? El Claro. cacao, el pulque, los insectos. Luego llega toda la parte de la conquista, ¿me entiendes? Hoy un tema tan difícil que hay que pedir perdón o no pedir perdón. Yo no pido perdón porque gracias a eso tenemos mole, me doy a entender. Y llega toda esta tradición europea, sobre todo a partir de España, que también tenía la cultura árabe. Entonces, si tú ves el mole, es la juxtaposición de todos Claro. estos ingredientes. Claro. Entonces, somos una cocina mestiza y somos una cocina de fusión. Cuando yo digo pruebas el mole, híjole, todo lo que pruebas cuando comes, estás probando la historia del viejo y el nuevo mundo en una seducción perfecta. Me encantó como lo dijiste, porque a fin de cuentas cada ser humano va a ser un cúmulo de identificaciones que va haciendo en su vida. Y Claro, el mexicano, tenemos que ver que parte de nuestra identidad es mestiza. O por sea, yo, supuesto. ahorita mientras tú hablabas del mole, yo me fui a algo muy chilango y muy de la ciudad de, perdón, muy chilango y como muy de calle, la torta de tamal que tiene el trigo y el maíz, ¿no? Claro, por supuesto. Y cómo en nuestros platos, o sea, no podemos pensar como si no está en casi toda nuestra gastronomía y en nuestro actuar, o sea, este cúmulo de identificaciones que fuimos adquiriendo y que nos hace también la cocina mexicana y del pueblo mexicano y nos hace ser a cada uno de nosotros, ¿no? Y la riqueza, parte donde yo encuentro y me gusta hacerlo, del color y la textura. Pocas cocinas lo tienen. Tú ves un plato de cocina francesa y es este beige, ¿me entiendes? Mm. Totalmente elegante que combina con otro beige.
yo recuerdo, yo decía, bueno, yo veía un mural de Rufino Tamayo, por ejemplo, esta maravilla que hay en antropología, hablando de jaguares, de serpientes, ¿no? El naranja, el rosa, el lila, el morado. Y yo decía, pues claro, es oaxaqueño, pues tú vas a Oaxaca, ¿me entiendes? Y comes un plato azul, un mole negro con un arroz rojo. Y es este alto contraste que tiene nuestra cocina y tiene nuestra cultura. Y ves estas faldas del istmo y sobre negro bordan estas flores vibrantes, ¿me entiendes? Claro. Espectaculares, estos oros, este sentido, ¿me entiendes?, de devoción brutal a la belleza. Yo siempre he dicho, la vida sirve para regalar belleza y eso es lo que yo hago como cocinera. No le tengo miedo al color, no le tengo miedo al contraste, no le tengo miedo a estos sabores que son tan seductores y tan brutales como México. Justamente con esto, que me gusta mucho y algo que para pasar a nuestro segundo tiempo estoy pensando en este banquete psíquico que estamos teniendo. Em, pensaba como uno de tus rasgos y tus características en tus restaurantes es que tú cuentas historias. María va la florería. Así Y es. para este segundo tiempo, si bien ya te presentamos, ahora sí la entrada a Marta al diván, me quiero ir más íntimo, más cercano, más al desnudo, por decir de una manera, porque a fin de cuentas, no sé si alguna vez viste seguro esta película de Ratatouille, Por y supuesto. la escena del crítico que cuando prueba este plato, ¡fum!, Se se regresa. va, se va Claro. justamente a la infancia. Y esto es algo que nos une, porque a fin de cuentas, si bien la gastronomía es un arte que todos participamos, es un arte que al mismo tiempo la ves en la calle, la ves en el restaurante, 3 estrellas, lo ves, es algo que participamos todos, nos deleitamos y que al mismo tiempo tanto los aromas como los sabores nos remontan a infancia. Así Nos es. remontan a mí, yo, por ejemplo, pruebo cierto tipo de salpicón y me viene a la mente mi abuela. Claro. Y es así como muy fuerte, ¿no? Y nos recuerda a personas, nos recuerdan historias, nos recuerda familia. Eh, ¿Qué tanto tú plasmas eso y y sobre todo, qué es lo que a ti te evoca ciertos platos? Bueno, yo ayer que lo platicaba contigo, creo que Rilke, este gran poeta, decía que hay recuerdos anticipados, ¿no? Mm, Y yo creo que la gastronomía es eso, ¿no? Una memoria anticipada. O sea, yo creo que la gastronomía tiene el poder a través de lo que ves, de lo que pruebas, de crear memorias muy profundas, muy ujú. profundas. Así es, en Proust es las Magdalenas, y por eso yo adoré En busca del tiempo perdido. Pero esta parte de llevarte a momentos que son momentos cumbres y momentos de dolor, porque también hay, así como hay Ratatouille, ayer que platicábamos y cuando colgamos me acordé de Fanny y Alexander, de esta gran película de Berman, ¿no? Donde él está a punto de comerse unas galletas, me doy a entender en este sentido de placer, y se le aparece el padrastro duro, ¿no? Y se Mm, las quita, ¿no? Y es decir, tú no vas a tener placer. O el sentido de generosidad en Babette, ¿no? Esta mm, mujer, gran cocinera, con todo este dolor encima, porque te das cuenta que es una mujer llena de melancolía, que tiene este poco dinero y lo comparte con todos a través de su arte. Entonces, yo sí creo que un platillo tiene el poder de llevarte a lugares muy profundos. Ahora, a mí me encanta hacer historias. Y como tú dices, María va a la florería. A mí se me ocurrió hacer este postre, que ahora se va a convertir en un libro y ahorita te platico porque es muy interesante, claro. hablando de recetas. Porque dije, yo no quiero que sea un postre que esté en el menú, voy a hacer algo continuo, algo que nadie hace. Entonces empezó siendo pues una mujer bien inocente, ¿me entiendes? Así como de, María va a la florería. Pero de María va a la florería, María fue a la librería, me voy a entender, porque todas somos Marías, creo que todas las mujeres, sobre todo latinoamericanas, estamos hechas de maíz. Y al decirte de maíz, esta parte difícil, dura,
donde no hay una equidad, donde podría ser tema de otra conferencia que es muy interesante, ¿no? Las mujeres en nuestra profesión en la cocina, como digo, imagínate en México, todo viene de las monjas y hay 4 cocineras, pues está cañón, ¿no? Pero también hay 4 doctoras y de repente es muy difícil. Pero la cocina tiene este poder de llevarte y platicarte una historia. Entonces te decía de María, que esa María se convirtió en María Sabina y la hice psicodélica, ¿no? Y de María en el cielo de diamantes, pensando en los Beatles y en el LSD, que eso es lo que quiere decir, ¿no? La insania, la psicodelia, la explosión. Luego María se volvió candidata, ¿me entiendes? Pues ya era una mujer fregona, ya fue a la librería, ya pasó por todo, por la psicodelia, ya le rompieron el corazón, ya le engañaron, ya regresó, se volvió poderosa, ya estudió, entonces volvió candidata y perdió para colmo de males, ¿me entiendes? Entonces, y luego me decían los clientes, ¿y dónde está María? Le digo, está muy triste, si no va a salir, este mes no sale. María acaba de perder su candidatura presidencial, entonces María no sale. Entonces, María se volvió en María la Poderosa, María todo. Y me parece que a través de este postre yo les podía narrar algo más. Y yo no les digo clientes, yo les digo mis coleccionistas de platillos. Ok. Finalmente son cuadros de una exposición. Y yo sí soy una persona que encuentro historias. Yo no voy al mercado y veo un pescado muerto y me inspiro, te estaría mintiendo. Yo pienso en los sabores y digo, quiero que esto sepa melancolía. ¿A qué sabe la melancolía? Entonces me pongo a pensar, y digo, le voy a poner este chile con cacao y le voy a quitar y empiezo a hacer un menú. O voy y veo una exposición como Woman in Wonderland, que me encantó, de todas las mujeres surrealistas, y veo una fotografía de Cathy Horna, ¿me entiendes? De una mujer jalándose los pelos, y digo, María va a ser fotográfica. Y he hecho colaboraciones con mujeres muy interesantes, sobre todo cuando es marzo, que es nuestro día, ¿no? Internacional de la Mujer, invitado a trabajar fotógrafas, diseñadoras textiles, artistas, y me encanta que me den su visión y yo recogerla y reconvertirla en sabores. Entonces, he hecho Sí. muchos menús, desde el menú negro, me doy a entender que se volvió famoso, que tenía que Que era ver, del mes de noviembre, ¿no? era del mes de noviembre y eran todos estos sabores, y digo, a qué sabe el negro? Y hace 15 días, precisamente, en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, hice un menú que se llama We Eat Color. Entonces, desde el blanco hasta la psicodelia, cada artista intervino un cuadro o un cuarto del museo. Entonces, no era una mesa puesta, ¿me entiendes? Sino cada quien hizo una instalación. Entonces, entrar a un cuarto rojo y probar el rojo. Y yo decía, el rojo no es el color del amor, es el color del poder, es el color de la sangre, es el color de la vida, ¿no? El blanco, entonces empecé a leer a Clarice Lispector, que tú sabes que es una maravilla, y era una borderline genial. Ella decía que el blanco era tan puro que tenía algo de violento. Entonces dije, claro, es demasiado Sí, puro, tiene algo de sí, 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 violento. sí. Entonces hice Weed Color como una narrativa. No sabes qué riqueza de trabajar con estos maravillosos artistas y pudimos crear inclusive música. Si entraba rojo estaba la sinfónica, era el pájaro de fuego de Stravinsky, era el platillo rojo en el cuarto rojo. Así el negro, el blanco, el verde, Claro. el amarillo, que es el sol, y el maíz, y terminábamos en la insania de la psicodelia. Este es interesante porque algo que me está gustando mucho, ahorita siguiendo un poco nuestras asociaciones y la cocina que estamos haciendo, yo te decía cómo muchas veces un platillo nos lleva a un recuerdo. Y tú estás haciendo justamente como tus platos ya llevan una misma historia. A fin de cuentas, todos tenemos una relación con la comida. Y aquí justamente nos llega una pregunta o un comentario que lo quiero meter justamente porque tiene que ver cómo nos relacionamos todos con la comida. Y dice justamente, me hicieron pensar en las diferentes formas en que comemos. Si se come como una experiencia de nutrición, de disfrutar, como algo placentero, ¿no? Y transitar por una experiencia emocional,
O por otra parte, su lado patológico, que es el resultado del goce, comer compulsivamente, solo engullir en donde la comida pierde su valor y solo es un objeto arrojado a lo ilimitado, que es propio de la clínica del vacío. Pero bueno, lo que quería decir es cómo también en estas historias es nuestra manera de que nos relacionamos con lo nutricio y cómo Claro, también a veces de repente algo creativo y todo también se puede convertir en algo que nos hace daño, ¿no? Entonces, por supuesto. Pero como esto, todo en la vida, o sea, sí, ¿qué te quiero decir con esto? O sea, yo creo que obviamente la cocina, pues, por eso las piñatas tienen 7 picos, ¿no? Que son los pecados capitales. Yo en diciembre siempre regalo, hago un postre que es una piñata, que es una belleza, pero le quito 6 picos, le pongo 6 picos, porque no sería un hipócrita si quito el pecado de la gula, que es obvio, ¿no? Entonces, la gente que es observadora se da cuenta, me dice, ¿por qué tienes 6 picos? De opino que sea un hipócrita, ¿no? O sea, ya también me psicoanalicé, pues me voy a quitar el pico de la gula, porque de esto vivo. O sea, ¿qué te bueno, quiero decir? Yo creo que la cocina da placer y nos da miedo a veces darnos cuenta que es un placer brutal. Yo recuerdo una amiga mía que una vez me dijo, Marta, probé el helado de albahaca de Joel Rebuchon, que le decían el cocinero del cielo, en paz descanse, y me dijo, me llevó al máximo placer que yo he sentido en mi vida, al recuerdo, fue brutal, y en este sentido, tú ponte a pensar lo que hay de intención en el cocinero también. Agua para chocolate de Laura Esquivel nos claro. regala este sentido. Yo a Laura por eso, yo digo, Laura volvió internacional a la cocina mexicana, nadie más. Es labor de Laura. Como Agua para chocolate hace 20 y tantos años, le dio la vuelta al mundo y nos dijo, nuestra cocina, la nuestra, la mexicana, tiene historias, tiene una lírica y tiene una intención. Yo recuerdo este personaje maravilloso de Tita, que si estaba triste y alguien probaba su comida, todos lloraban, me doy a entender. Y creo que eso es espectacular y creo que lo puedes lograr. Y a mí me impactó mucho, porque finalmente la cocinera Tita era una rebelde, ¿me entiendes? Ella no quiso aceptar su destino, decir, me quedo cuidando a mi mamá. ¿Te acuerdas que termina con este cerillo incendiada de placer, ¿no? Esta cocinera maravillosa, y decidiendo decir, yo no quiero eso. Yo le digo a Laura que ella me regaló este espíritu de rebeldía, me voy a entender, que cuando yo me senté y vi como Agua para chocolate y luego lo leí, porque en mi caso primero vi la película, y lo leí y me pareció una novela extraordinaria. Dije, querida Laura, tú me regalaste tanto. Y luego hice con ella un menú, me acuerdo, en Dulce Patria, que tenía que ver con la caricia del maíz. Se llamaba El secreto de los labios y la caricia del maíz. Y hablando del color, lo que logré hacer con Laura es hablar del maíz de día y el maíz de noche. El círculo, ¿me entiendes? Mm, Perfecto de nuestro maíz. Y a través de cada uno de los colores del maíz fuimos creando un sabor. ¿Y qué ok. era esto? Era finalmente la narrativa, la poesía, el poder del sabor, la seducción, la rebeldía. Y lo que yo siempre le voy a partir, yo he sido una rebelde, yo estoy aquí entre psicoanalistas, ¿no? Yo tampoco quise mi destino. Entonces, ver y ver que en esas cocinas había un espacio de libertad, que es una matriz, finalmente una cocina es una matriz, me doy a entender, es un lugar caliente donde se crean cosas Mm, brutales, ¿me entiendes? Entonces digo, no tengamos miedo a lo que son las cosas, porque la gente dice, qué exquisitez. La línea entre lo exquisito, lo sabroso y el placer es muy delgada. La, la, claro. la línea entre la insania, ¿me entiendes? Y la sanidad también es muy delgada. Entre la Yo tengo genialidad y una la tía, locura. claro, yo tengo una tía psiquiatra que se los comenté, Mm, médicos finalmente todo, la hermana de mi padre. Y algún día le dije, tía, ella no vive en México. Ella estudió y trabaja en John Hopkins y hace mucha investigación. Pero dije, por favor, llévame al hospital de práctica. Yo quiero ver lo que es la locura. Y te prometo que yo tuve conversaciones maravillosas con 2 o 3 que dije, bueno, o sea, que sean locos no quiere decir que sean estúpidos, todo lo contrario, en muchos casos, ¿me entiendes? Hay mentes luminosas. Y
Yo le preguntaba al director de Shepherd Pratt, de este hospital, qué era la locura. Me contestó algo que me quedó en mi cabeza, así como los amores grabados. Me decía, es quedarte en una emoción siempre, la ira, la risa, el dolor. Yo ya veía ¿me entiendes? A cada paciente instalado en esa emoción, en su explicación. Pero yo salí de ahí y me acuerdo de un señor, Mr. Pierce, nunca se me va a olvidar ni el nombre, que comía gummy bears. Se los comía, ¿me entiendes? Los miraba, veía si eran transparentes o no. Yo nunca había decepcionado un gummy bear como él. Dije, este hombre hace un libro y se va a volver un bestseller, ¿me entiendes? La anatomía del gummy bear, ¿no? En este mundo tan loco. Pero hay esta parte, esta línea muy delgada, y nos da miedo, ¿me entiendes? Y yo lo platicaba contigo, mole. Hablemos del mole. El mole se hizo en un convento. Quien lo hizo eran monjas, me voy a entender. Y tú no elegías ser monja o no. Era parte de una sociedad patriarcal y de una manera en que se organizaba la sociedad mexicana. Daban una dote para que te quedaras en ese convento. Dependiendo de la dote, me doy a entender. ¿Qué jerarquía ibas a tener? ¿De a qué convento ibas? Sí. Entonces, tú te vas a Puebla y yo me imagino a estas mujeres jóvenes en plena necesidad sexual. Adolescencia, jovencitas, donde tenían prohibido probar cacao, ¿me entiendes? Era para los hombres, para el cura, para el párroco. Hacen esta salsa que son 50 ingredientes que te llevas a la boca. Eso es éxtasis, ¿me entiendes? Tú pruebas un mole. Y es la libido. Exactamente, es eso. Y yo siempre he dicho, a ver, las monjas, Puebla también, Iturbide y el chile en nogada. Era un chile, era guapísimo, ¿me entiendes? Claro. El gran jinete era guapísimo, así nació. Le podrían haber hecho un tamal tricolor, ¿me entiendes? Pero le hacen un chile en nogada. O sea, el líquido presente no nos debe de dar miedo. En la gastronomía hay un erotismo brutal. Claro. Y es de seductores y seducidos, es de eros y tánatos, es de belleza y destrucción de la belleza. Nos lleva a lugares muy profundos. Esto que estás diciendo, o sea, nosotros como psicoanalistas lo estamos tocando todo el tiempo, como estas pequeñas líneas entre genialidad y locura, estas pequeñas líneas de cómo nos va asustando el placer. Y justamente, qué curioso que en este segundo tiempo estamos hablando como de estos recuerdos, de la memoria, y tú te fuiste a la cocina como una matriz. Yo también pensaba en un útero donde se van cocinando cosas. Puesto, y eso es lo que la es creación misma, exactamente. La creación misma, y a la gente le da miedo llamar las cosas por su nombre, ¿no? Justamente, hace 3 años tuve el honor de que me invitaran al Colegio Nacional a dar una conferencia. Y me invitamos cocineros porque la verdad, la imaginación es muy pobre, pero me dijeron, estamos seguros que usted lo va a hacer muy bien. Al igual que ustedes muy amablemente habían visto algunas entrevistas. Ya me tocó hablar de la picardía del picante, y de lo que hablé fue del placer, del dolor que te causa comer el chile. Y todo el mundo estaba muerto de la risa, porque te decían, no comas chile, no es para niños. Yo me acuerdo que eso en mi casa, que ponían una salsera enorme, pero yo les digo que yo perdí mi virginidad con Miguelito. ¿Te acuerdas de este chamoy? Yo lo probaba, yo no lo podía creer, y te lo llevabas a la boca y lo chupabas todo el día. Y yo decía, la maravillosa de Miguelito es que no sabía si era Cupido o era un arcángel. Pero a todas nos seducía. Y a todas, todas perdimos la virginidad del picante con Miguelito, ¿me doy a entender? Tenía nombre y sigue existiendo, ya no es tan bueno como antes, ya sabe a pura azúcar. Yo me acuerdo que en mi época, hijo, el Miguelito tenía como 1000 sabores juntos, ¿no? No era pura azúcar. Pero es eso. O sea, cuando tú comes picante, ¿no? Hay un momento en tu cerebro que es muy interesante, que el dolor te crea este placer, ¿no? El enchilarte y quieres más, y quieres más, y quieres más. Esto es bien interesante, ¿no? Esta barrera, porque a fin de cuentas, por ejemplo, el chile, el picante, quema un poco papilas gustativas. Claro, pero... Y genera placer. Genera placer. Entonces quieres más. Es este dolor del placer, ¿me entiendes? Me pica, pero ahí estoy. Quieres más, que el habanero, quiero más, ¿me entiendes?
O sea, es una cuestión entre adictiva, ¿no? Y placentera. Y eso me parece muy interesante. Y eso según tú, porque es algo que está en todos nuestros platillos. Claro. ¿De qué hablará del mexicano según tú? ¿De qué? Esto, ¿de qué hablará del mexicano, de nuestra personalidad mexicana? ¿Por qué crees que nos pasa esto con el chile? Bueno, también creo que hay algo interesante. Cada gastronomía se da geográficamente, ¿no? Cada tierra nos Sí. regala muchas cosas. En México es un país riquísimo, o sea, por eso hablan de las cocinas del México. Lo que comen en el sureste no lo comen, ¿entiendes?, en el norte, ¿no? Y Vasconcelos siempre decía que la cocina, que la civilización se termina donde se termina la cocina, para hablar de la barbarie de los norteños. Yo no lo creo así, porque también creo que hay una cocina norteña. Pero yo creo que la misma identidad psicológica, y ayer lo platicábamos, hasta del laberinto de la soledad, ¿me entiendes?, de Octavio Paz, ¿no? Que a mí me sigue gustando, me sigue encantando, ¿no? Toda esta relación con la madre y toda, ¿no? Siempre hay esta como referencia. Yo creo que entre la geografía, la conciencia social, el colectivo, ¿me entiendes?, nuestra cocina y la historia gastronómica, han creado una identidad brutal. Brutal. Claro. María Guadalupe, todos tus comentarios han sido muy acertados. Exactamente, a las monjas no las dejaban ni comer mole, ni comer chocolate o cacao. Y finalmente, lo que no es nuestro, y eso lo dice muy bien Héctor Galván, este chocolatero tan maravilloso mexicano que es el mejor del mundo. Lo que pasa es que de repente se deprime, no sé si es porque no come mucho chocolate y se pone a dieta, pero deja de trabajar 2 años. Pero dice que el chocolate es belleza colonizada, y creo que tiene razón. El cacao es nuestro, el chocolate ya es una belleza colonizada. Y no las dejaban comer a las pobres monjas nada de eso. Eran mujeres y las Y levantaban. curiosamente, ahorita que saca, o sea, este tema del placer y la prohibición, por ejemplo, de comer mole, y yo pensaba como la cocina de convento, o sea, no solamente en México, también estoy pensando en los conventos de España con las yemitas. Existe una prohibición de la sexualidad y producen Claro, este líquido, pues justamente obviamente. Ahí estaba, eran niñas, ¿me entiendes? O sea, eran niñas, el eran rompope, los el dulces, rompope, los dulces, ¿me entiendes? Y los nombres de los dulces. Tú ponte a ver el imaginario mexicano, que me parece maravilloso. Yo digo que ahí está como la poesía, porque hay dulces que se llaman beso de duque, suspiro de dama, los pales, chamucos, peinetas, claro. novias, ojo de buey. O sea, esta lírica, aparte de esta lírica figurativa, por eso yo no estoy muy de acuerdo en este movimiento abstracto de alguno de mis colegas. Yo digo, bueno, claro que hay un desarrollo. Yo no tengo ningún problema en llamarle suspiro de duque y ponerlo al día de hoy, ¿me entiendes? Un duque moderno, ¿no? Y hay muchos duques modernos, ¿no? Y hay ojos de buey hay muchos, ¿no? Y podemos poner ejemplos diarios, ¿me entiendes? De Claro, buey en nuestro país hoy pues no nos las acabamos, ¿no? claro. Pero me parece muy importante llamar las cosas por su nombre y no tenerle miedo. Aparte de la alquimia, hay una parte mágica, ¿no? Cuando tú cocinas, se convierte en otra cosa. Y la suma de los ingredientes no es eso. No, es una Trabaja cosa de muy transformación, ¿no? exactamente. Es como el sueño de Merlín, lo que Morgana le quiso robar, ¿me entiendes? Y Claro, es historia alquímica, que es la suma, no es el todo, es algo más. O sea, el mole no son esos 50 ingredientes. Se convierte para mí en la sangre mexicana, porque es como sangre, es brutal, ¿no? Y yo digo que todos los héroes, ¿me entiendes? Todos los héroes llevan en lugar de sangre mole en las arterias porque es pesada, es especiada, te hace valiente, te hace fuerte. Digo, seguramente así es, ¿me entiendes? Están hechos de otra cosa. este tema que me gusta porque va a ser como, ahora sí ya ves que entre tiempo y tiempo, luego en los restaurantes se pone como un sorbete, algo para Claro, cambiar el así sabor. es.
esta parte de la alquimia la quiero usar como un sorbete para cambiar a nuestro tercer plato, a nuestro tercer tiempo. Y se me hace bien interesante esto que estás diciendo, cómo hay una parte de transformar. Pero yo Claro, también pensaba, por ejemplo, ahorita hablamos de las monjas y esta parte de sublimadora, por decir de una manera, de claro, todo. así es. Pero yo también pienso que nuestra historia de México y, por ejemplo, grandes cocineras mexicanas que han hecho unas delicias, pero también existe una parte amarga de historias diarias de abuso, de sufrimiento, de dolor. Claro. Y de Y golpearlas y de maltratarlas y de... exacto. Y los psicoanalistas no estamos, justamente uno de los sabores que más trabajamos en nuestras cocinas, consultorios, son los sabores amargos. Por Y supuesto. nos importa mucho que nuestros pacientes aprendan a probar lo amargo, aprendan a digerirlo, pero también aprendan a transformarlo. Y llego justamente a nuestro tercer tiempo, que es el plato amargo y cómo lo vamos a transformar ahorita en esta plática, en esta cocinada que tú y yo estamos teniendo. Porque pienso, te digo mis asociaciones y tú te vas con las tuyas. Yo pensaba el trago amargo para los restauranteros de la pandemia, el trago amargo de cómo manejan la angustia, el dolor, sus tristezas, como todos estos sabores que luego no nos gustan saber, cómo está en Marta, ¿sí me explico? Claro. Y también lo que platicábamos ayer un poco de la salud mental de los cocineros Claro, y... claro. Ujú. Y que yo te Entonces, decía que hace un par de años estremeció en el mundo el suicidio tan brutal de Anthony Bourdain. Tú ves sí, a Anthony Bourdain en la televisión, ya me parece que él lo hizo extraordinariamente bien. Era un hombre muy atractivo, de una sí, enorme personalidad, era un gran conversador, era un hombre culto, era un hombre dedicado, era un hombre que sabía de arte, pero un hombre que en lugar de llegar y entrevistarme a mí, o no solamente a mí, se iba al mercado, siempre hacía estas juxtaposiciones maravillosas. Obviamente, Anthony Bourdain tenía un problema de adicción, eh, muy fuerte que él enfrentó en su vida entre alcoholismo y cocaína, me doy a entender, también por sí. los enormes horarios en los cuales trabajamos. Los cocineros trabajamos mucho, nos estresamos mucho, Trabajan en vacaciones, trabajan trabajamos fines en de vacaciones. semana. Mientras usted dice feliz año, yo estoy allá adentro acomodando las uvas, ¿me entiendes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿me entiendes? Pero a mí me da placer eso y he aprendido a disfrutarlo, ¿no? Porque encuentro belleza y encuentro una enorme satisfacción en eso. Pero estremeció el mundo el suicidio de Anthony Bourdain y cómo lo hizo, y en un momento aparentemente muy bueno de su vida, aparentemente, Se ¿no? ahorcó en un Se hotel, ahorcó ¿no? en un hotel, en un baño, y era Anthony Bourdain, una estrella, ¿no? Y a partir de eso empezó a haber una enorme exposición de la salud mental. Yo recuerdo que inclusive fueron a Londres inicialmente de vista, porque los ingleses son muy sensibles a esta idea de salud mental. Eh, y, y nos fotografiaron las manos a todos los grandes chefs, desde Anna Sophie Pic, Gordon Ramsay, etcétera, etcétera. Y decía, ¿qué dicen estas manos? Y tú veías las manos de todos los cocineros, y bueno, todos tenemos una cortadita, o sea, la vida te va marcando como a todos, ¿no? Nos va marcando, nos va dando inclusive Por características, afuera y por dentro, ¿no? A lo por mejor no por solamente dentro. están las cortadas, No, por nosotros vemos supuesto. las Yo ahorita internas. hablo de las mías propias, ¿no? Ok. Pero nos estremeció a todos. Todos nos dimos cuenta que en las cocinas no hay una salud mental, obviamente, ¿no? Hay de repente una carga enorme de estrés, una carga enorme de angustia, aparte de cocinar y el placer, pues tienes que llevar costos, ya te demandaron, estás muy expuesto, ya no eres vigente, encuérate en las redes sociales como tus compañeros, ¿me entiendes? O sea, Claro. si yo te dijera lo que me invitaron a hacer hace poquito, dije, oiga, joven, porque era joven, le dije, la verdad no. O sea, no puedo estar vigente, me voy a llenar de tortillas, a un encuerado, o sea, está usted loco, ¿me entiende? No voy a hacer eso. Porque no es que sea bueno o malo, simplemente creo que no es el papel de un cocinero, ¿no? Creo que mi papel es profundizar en lo que yo sé hacer. Entonces, la salud mental se dio esta exposición en el mundo, decir, oye, hay muchos problemas de estrés, hay muchos problemas de angustia,
hay depresión, porque mucha gente obviamente, a ver, es como, yo me acuerdo, yo soy hija de un médico cirujano y vi que trabajaba mi papá horas y horas y horas, pues yo no conocí la vacación, ya que nos enfilábamos a Acapulco, nos regresábamos, ¿no? Ya había llegado el riñón perfecto para fulanito, lo que fuera. Pero él decidió eso, como yo decidí ser cocinera y pago los precios de todo esto, ¿no? Y la manera en que cada uno encontramos el equilibrio es distinto. Pero es una exposición brutal, tú ponte a pensar, ahora los cocineros son figuras públicas, te juzgan hasta cómo te ves. Ay, está gorda, ¿no? Ya se ve cansada, ¿no? Todo este tipo de cuestión es cierta, pero nuestro propio gremio, yo a veces yo digo que los propios chefs con chefs son caníbales. Ahorita que dices eso, justamente, Son caníbales, o yo sea, estaba pensando en las envidias. Por ejemplo, Julio nos comenta, Julio Casillas, que somos justamente la única especie que es capaz de sentarse a la mesa y compartir la comida incluso con sus enemigos. así es. Y estamos viendo también las envidias que hay entre Son como chefs. caníbales, ¿me entiendes? Yo creo que el COVID ha sido brutal, yo creo que muchos restaurantes no van a poder surgir, salió lo peor de la gente, así como lo mejor. A mi industria la golpeó, es una industria de Mucho. compartir. Leí una pieza que recomiendo muchísimo que vean, que me encantó una entrevista que le hicieron a la chef de Pune en el New York Times, donde esta mujer, siendo una de las grandes cocineras, estrellas Michelin, creo que tiene una o dos, dijo, yo no voy a hacer comida de delivery, porque Pune no es la comida, es el lugar que he hecho durante 15 años. Es el esfuerzo de haberme quedado despierta hasta las 5 de la mañana. Es ese cuadro que pude comprar después de 3 años de trabajar. Es esta vela amarilla, es este mantel. Yo no voy a quitarle esto a mi cocina. Y me pareció de una valentía. La pieza es preciosa, búsquenla o te la mando a ti, Santiago, para que la compartas. Claro, y yo la comparto a los correos que nos llegaron. Ajá. Entonces, es muy hermoso cuando lo oyes hablar, de verdad de las piezas hasta René Redzepi y todo el mundo quedamos conmovidos de decir, esta mujer no va a ser un delivery. O sea, no por salvarse va a prostituirse, porque para ella Prune es esa vela amarilla con esa ensalada, con el esfuerzo que ha hecho durante 25 años en su vida. Entonces creo que mucho nos lastimó a todos y sacó mucho de lo peor, la soledad. Yo digo que el COVID es, así como decía Susan Sontag, que yo adoro este libro de la enfermedad, sus metáforas, ¿te acuerdas del cáncer, del SIDA, de todo esto que ella hablaba? Yo creo que también habría el COVID y sus metáforas. Es tan rápida como las redes sociales, como va el mundo, ¿me entiendes? Te contagias que en 10 segundos, que en 5, que en 3, que la variante Delta. O sea, es una enfermedad de nuestros tiempos. Pero lo que lastimó muchísimo, yo te lo digo, son pérdidas, porque finalmente perder un restaurante es como perder un hijo. O sea, tú pusiste mucho en ello, ¿no? Hay inclusive, yo recuerdo, porque mucha gente quizás no conozca mi historia, yo decidí abrir un restaurante, yo creo que desde mi inconsciente, desde mi inconsciencia y desde mi arrojo, cuando yo era muy joven, que se llamaba Águila y Sol. Yo me acuerdo que dije, yo no quiero un destino, yo no quiero ser una señora, medio estudiar, medio trabajar, quiero hacer algo que valga la pena y que yo me siento orgullosa. Y se me ocurrió que tuve la visión de hacer un restaurante completamente mexicano. Patti Quintana acababa de abrir Isote y yo abrí Águila y Sol. La diferencia entre Patti Quintana y tu servidora probablemente habían sido 25 años en ese momento. Fui a pedir dinero prestado, es una historia real, ¿eh? Yo me acuerdo, llegué a un banco, ¿no? Me senté con un señor, un buen amigo mío me dijo, ve muy elegante, ve muy elegante y pide el dinero, pues me lo dieron, querido. Pero, y logré hacer un restaurante mexicano como nadie lo había hecho. En eso fui la primera, y ya lo verán porque estoy escribiendo la historia, porque es una historia padrísima, ¿no? Entonces, yo abro este restaurante con un enorme esfuerzo, me empieza a ir muy bien, me empieza a ir tan bien que decido cambiarlo de lugar
Y yo decía, voy a hacer que una marca mexicana tenga la presencia de una marca europea. Entonces estaba Louis Vuitton, ¿me entiendes? Y arriba estaba Águila y Sol. Dije, esta mexicana lo logró, ¿me entiendes? Fui y hablé con Ricardo Legorreta, que estaba enfermo, y le dije, maestro, usted necesita hacer mi masterpiece, o sea, la última pieza de su vida. Y él me recomendaba, me decía, este plato no se ve bien, si tú no sabes lo que yo aprendí del corazón generoso de Ricardo Legorreta. Me ayudó a construir este lugar, me puse Víctor Zapatero, que era iluminador de teatro, me hizo una serpiente, ¿me entiendes? Y algo espectacular. Y 6 meses después, cuando yo me volví notable y notoria, me clausuraron el restaurante por menos de un lugar de estacionamiento. Entonces yo no me di cuenta de cómo se iban gestando estos sabores amargos y de envidia. Y alguna amiga mía, politóloga muy inteligente, yo le decía, no entiendo por qué, ¿me entiendes? No entiendo por qué me hicieron esto, ¿no? Tú eres capaz, tú puedes ver. Y me decía, Marta, ser mujer en México exitosa, Anita, Claro. es brutal. Hay un castigo. Y yo puedo decirte que ese día que me cerraron Águila y Sol, o sea, imagínate, que mi mundo se me caía, ¿no? Y yo no lo pude abrir de regreso, porque obviamente estaba preparado, estaba hecho, era el PAN que estaba en el gobierno, me sacó una delegada panista, fui a hablar con ella, dijo, no hay manera, te falta 0.7 lugares de estacionamiento. Yo tenía 91 y necesitaba 91.7. Entonces, en ese momento tu mundo se viene abajo, los sabores se caen. Yo me acuerdo que nada me supo así como en el COVID en un año, pero al mismo tiempo empecé a gestar y por eso Dulce Patria se llama Dulce Patria, porque yo dije, México es mucho más que su gobierno. Y por eso es una amazona. Y dije, hasta que ellos se cansen y yo me muera, lo voy a seguir haciendo. Tocas este tema de cómo se te caen los sabores, como si hubieras sido contagiada con el COVID. Y castigada, ¿no? Y castigada por un éxito. Y castigada, y hay ciertos temas políticos y todo, pero quiero irme otra vez al sabor de lo amargo y al sabor. Ese fue el sabor más brutal. Tú sabes que los sabores se componen de dulce, ¿no? Salado, amargo y ácido. Ahora en el New York Times están haciendo una pieza padrísima, una mujer, obviamente, escritora, y está metiendo un quinto sabor que le llama floral. O sea, ella dice que las flores saben. Entonces está empezando a entrevistar a todos los chefs para hablar de la idea del quinto sabor. La flor como ingrediente, no como ornato. Decía Marta, tú has usado flores como ingredientes. Y decía, es parte de mi cultura. Claro. Me pareció muy interesante porque ahorita comemos flores de calabaza, flores de isope, le daban el color a las pastas, por ejemplo, a la sopa de letras, se lo daban con cempasúchil, cosas padrísimas, ¿me entiendes? Comemos flores. Claro. Las flores también saben amargas, por eso es otro sabor, porque hay flores dulces, picantes, amargas, demás. Y que además se necesita de todos estos sabores, ¿no? Obviamente, y hay que nos gusta, me encantan las toronjas. Las toronjas tienen una amargura y me gustan mucho más después de lo del Águila y Sol. Pues ya aprendí a gozar, ¿no? Y decir, bueno, como bruja me van a quemar, ¿no? Como buena cocinera y hechicera, pues cumplí con mi destino, ¿no? Donde por saber, ¿no? Te queman, ¿no? Porque eres como bruja, porque trabajas con esto. Eso me parecía muy interesante. Ahora Laura Manso, esta periodista, está recopilando la historia de Águila y Sol y le puso un nombre muy bonito. Se llama Águila y Sol por un México sin justicia y sin memoria. Claro. Está el sabor amargo. Es como, y tiene, lo que nos acabas de compartir, tiene como estas tonalidades de injusticia. Pero también... De castigo. Y de castigo. Que es muy interesante. Y de envidia, y de envidia. En una sociedad patriarcal, ¿me entiendes? Ahora, una mujer que no lees. Me voy a otros sabores. Y quiero irme a los tintes melancólicos, o sea, y los tintes de tristeza. Claro. ¿Cómo los manejas?
¿Cómo los manejo yo? Sí. Siendo consciente de ellos. Y yo de confesarte que un día después de lo de Agrisol fui a ver un psiquiatra, llore, 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 llore. Y dije, doctor, denme Prozac, ya sabes. Y me dijo, no te voy a dar nada, estás triste, tienes que diferenciar, o sea, es un duelo, estás triste. Que además ese es muy fuerte, ¿no? Yo estaba pensando ahorita los quiebres que todo Pero, ser humano tenemos. ¿cómo estoy? ¿Cómo los manejo? ¿Cómo los sublimo también? Y hago platillos que saben a melancolía. ¿Cómo cuál? Pero hay una María muy especial eh, que me encanta, que tiene un... Te voy a decir, porque puede sonar raro, sabe como a lluvia, ¿no? Tiene este sabor Ok. latino, sabe a lluvia. Es una María con una precipitación, yo le llamo, celestial, pero son mis propias lágrimas, ¿me entiendes? Y se las pinto y caen como caramelo. Pero el caramelo le pongo un poco de sal para que sepa lo que saben las lágrimas. Y Yo a veces me he ido a probar la lluvia, no sé si es que estoy medio loquita, pero yo me acuerdo que dije, tengo que saber a qué sabe la lluvia. Y yo siempre he pensado, por ejemplo, que Hernán Cortés se enamoró de la Malinche porque le sabía sol, le sabía sal. Cuando la probó, así, dijo, qué rica, sabe sal, ¿me entiendes? Sabe a sol. Algo que él no tenía. estoy pensando en este plato que nos dices, ¿cuál es la historia atrás de este plato? O sea, ¿cómo llegaste a querer a poner las lágrimas? Ah, no, dije, estoy triste. ¿Y a qué sabe la tristeza? O sea, viene desde Águila y Sol. Viene desde Águila y Sol, y es el recuerdo, y la vestí oscuro, y le quité los aretes y las joyas, y dije, no es momento, María. Tienes que vivir tu pérdida, la tienes que elaborar. Ahorita, En la medida en que, a ver, decir la verdad cura de verdad. Pasó esto, sucedió por esto, y esto es lo que hay. ahora, O te pones nunca y adelante otra vez, o te quedas aquí. You decide. Eso me lo digo a mí diario. ahora, esto lo dices ya después de varios años, ya después de Dulce Patria, ya después de haberlo procesado, llorado y todo. Ahorita hablábamos de esta línea entre la genialidad y la locura, entre el placer, el dolor. Y justamente yo también quiero poner como este tema que tú estás hablando de la salud mental. Pero, o sea, ahorita lo puedes contar muy bien ya después de varios años, pero también están los quiebres Ah, necesarios. bueno, y en ese momento yo no tenía la capacidad de ver. Yo te digo, pues, imagínate, es como, y como me decía Ricardo Legorreta, mi señor le cerraron su restaurante, le cerraron su taller creativo. Y Claro, así sentía el dolor, él me decía, véngase aquí diario a mi despacho, que tenía un despacho chiquitito, divino, y estaba finalizando la Torre Vancomer con Rogers, con este gran arquitecto. Y me decía, y usted dibuje su platillo, y yo le digo si está bonito o no, mientras yo dibujo esta torre. Tú no sabes la generosidad de espíritu y las que sentí a través de eso, o de personas tan capaces, ¿me entiendes? Como mi amiga Denise Dresser, que me dijo, nadie te quitó nada, lo llevas dentro, otra vez, a empezar, ¿me entiendes? O sea, al mismo tiempo de ese dolor, es decir, ¿por qué fui castigada? Luego me di cuenta que también hay una sociedad, ¿me entiendes? Y yo vivo ahí. Y que no solo era un castigo a Marta, era un castigo patriarcal. Y empecé a ver lo que le sucedía a otras mujeres. Fue el momento que a Carmen Aristegui le cerraron su programa. O sea, no puedo equiparar porque es distinto, pero éramos como ejemplos. La sociedad nos expulsaba, ¿me entiendes? Porque no nos leía. El círculo rojo del poder. Y la ahora sociedad. tocas un tema, porque hablas, por ejemplo, de Denise, hablas de Legorreta y hablas de personas. Ahorita justamente yo uso mucho un ejemplo con mis pacientes, cuando estamos cocinando los sabores amargos, los sabores duros. Yo a veces les digo, está muy fuerte el caldo, está muy doloroso, está muy triste y necesitas ahorita una olla que te pueda contener y muchas Claro, veces equiparo ese espacio construido entre mis pacientes y yo como una olla que los podamos ayudar a contener claro. y a que vean y a procesen estos dolores. Y pienso en tus ollas y tú pones a Denise, tú pones a Legorreta, tú pones el ver
ejemplos sociales que le pasaron a muchas mujeres. Claro. Pero también, ¿qué más contiene Alma? ¿Qué más contiene Alma para que a Marta, para que, Está mi bonito el lapsus, nombre. La exactamente, para que Marta por pueda Alma ver su Mahler, alma, lo hice para porque que, me he casado muchas veces. Por Alma Mahler me cae muy bien Alma Mahler, ¿eh? pero O no sea, pensé que, nada más me falta la de Dianita porque dice que aparte me parezco de perlas. no, Pero pero pensaba, nada más termino la pregunta, o sea, ¿qué necesita Marta como esta olla para que ella pueda por observar supuesto, su alma? por supuesto, ¿qué era lo que yo te decía? Necesitas en el momento en que te pasa el golpe es brutal, ¿me entiendes? Yo decía, del águila caída todos quieren penacho. Así empieza la historia que escribí con Laura Manson, ¿no? Del águila caída todos quieren penacho. Porque es cierto, porque dejas de tener ciertas referencias sociales, ¿me entiendes? Pero ¿qué creo yo? Obviamente hay un sabor de la tristeza, hay un sabor de la melancolía, y la vida es una receta, como lo dijimos al principio. Y tú no puedes quitar esos sabores de la vida. Y no puedes Claro. quitar, que no hay valientes sin miedo. Que eso es muy mexicano. Estoy pensando ahorita por una pregunta que nos llegó de Jocelyn sobre el Día de Muertos. Yo estoy pensando cómo en el Día de Muertos es una cosa que el mexicano se atreve justamente a tocar la muerte, jugar con la muerte, Claro, recordar a nuestros difuntos, a través de la ponerle sus gastronomía. platos favoritos. Me encanta, yo voy a Michoacán porque adoro ir, y no solo a Pátzcuaro, ¿me entiendes? Que es una gloria que he tenido la fortuna de ir, pero ahí entre el dolor, ¿no? Y el placer. Y de repente te dicen a mi papá y le ponen hasta el tequilita, el cigarrito, la foto del amante, mira todo lo que le gustaba, eso lo mató. Pero qué bueno que no mató eso, ¿no? No mató la vida. Pues finalmente te mata la vida también, el vivir, ¿no? Pero no, lo que te quiero decir, Santiago, es la vida también está hecha de sabores amargos y de Y de tristeza muerte. y de muerte y de pérdidas. Y eso es lo que hace que los sabores sepan. Y la vida. O sea, y la vida. Y eso es No algo... puedes, y no puedes saltártelo, porque se No, repite y se repite y se repite como una neurosis, o como te diría un budista, ahí vas, ¿me entiendes, Carmen? Otra vez el karma, el karma, el karma. eh, Pero, pero ¿qué creo? No hay que tenerle miedo. El claro. dolor es fuerte y a veces, hijo, yo pruebo y digo, este chichilo, a ver, ¿por qué se hace chichilo el Día de Muertos? Porque no lleva azúcar. Es bien interesante, es el único mole que no tiene una nota dulce. Nada de chocolate, nada de Es, plátano. es ceniza, y polvo eres y polvo te convertirás. Y digo, Claro, y en la cocina mexicana polvo comemos, porque comemos cenizas, ¿me entiendes? Por eso nos gustan tanto los sabores de tabaco, porque comemos polvo todo el tiempo, ¿me entiendes? En Michoacán, yo un día probé lo que es lo más extraordinario que he probado, un pescado, un bisque blanco de Pascua, ya no hay, pero con una hoja de tabaco fresca, tú no sabes a lo que eso sabía. Tenía un ahumado, el sabor era poderosísimo, ¿me entiendes? Y luego encima le echaban ceniza de tortilla, pues ya estabas en el paraíso. Entonces, polvo somos, polvo comemos y polvo nos convertiremos en nuestra cultura. Y yo claro. cuando veo yo dije, qué poesía que el chichino no tenga una nota dulce. Porque la muerte sí es saciedad, ¿me entiendes? La muerte sí es picante, la muerte es ceniza, la ceniza de muerto, que ya no somos nada y somos todo. Y no lo tienen. Y me encanta pensar que el chichilo se hizo para el Día de Muertos. Claro. Y es fuerte, ahorita que tú estabas diciendo que es parte de, Dios, perdón, que es parte justamente de que se necesita pasar la tristeza. Yo pensaba, como no podemos ser lo que somos si no pasamos por esos tragos amargos, ¿no? Obviamente, por supuesto. Y ahorita tú asociaste el mole, yo asocié el pan de muerto.
Claro. Entonces, que además tiene una parte dulce y es un pan que al mismo tiempo ya últimamente lo saca Superama y otros desde septiembre, una cosa así, ¿no? A pesar de Ay, que que sea la verdad noviembre. le quitan todo el chiste. Perdóname, ya Sí, como el COVID. O sea, tiene que respetar. A ver, le quitas. ¿Cómo vas a ver huesitos desde antes? No me parece correcto. Creo que es un pan de noviembre, que inician y tiene toda una tradición. Yo ya he visto roscas de reyes todo el año. Pues yo digo, la verdad ya ni hay reyes, ¿no? O sea, ya son un horror todos los que nos han tocado. Y yo cambié la tradición porque hice reinas magas y puse una muñequita. Creo que por eso me clausuraron el restaurante. Estoy casi segura que se sentó la de reinas magas. Pero, ¿qué quiero decirte? También hay una época de la tradición y no lo puedes quitar. Es como si me dices, vamos a echar cempasúchil todo el año. No hay cempasúchil todo el año. claro. No hay tejocotes todo el año. ¿Me Y entiendes? eso es una cosa que en psicoanálisis o sea, nosotros hablamos mucho, que es aceptar, nosotros le decimos es aceptar la castración, que no todo se puede todo el tiempo. Por supuesto. Entonces, no puede haber flor de Aceptemos la castración del pan de muertos, de la rosca. claro, y que hay frutas de temporada y que solo en esa temporada Obviamente, se pueden dar. obviamente, y luego ya les ponen miles de cosas para que haya todo el año. A ver, un mango de febrero no sabe igual que un mango de mayo. Claro. ¿Me entiendes? No es. Y justamente con esta cosa de los sabores, las frutas de temporada, yo también lo pensaba en los afectos, que Claro. también hay una temporalidad. O sea, este trago amargo pasó, se transformó, te dio dulce patria, Claro. pero no pudo haber existido dulce patria si no hubiera pasado esas lágrimas. Y Claro. tú esas mismas lágrimas, esa misma angustia la transformaste en un postre, la Claro. transformaste en algo creativo, que ese Uh-huh. es justamente algo que cuando alguien está sufriendo, yo lo veo con los pacientes en el consultorio, alguien está sufriendo, no puede ver más que su sufrimiento. Claro. Pasa mucho tiempo y ya después se da cuenta que ese sufrimiento lo convirtió en un plato que lo puede digerir, en un plato que lo puede disfrutar y en un plato que lo puede compartir. Claro. Entonces, y justamente esto que hemos hablado de estos sabores fuertes, estos sabores dolorosos y cómo los podemos transformar, me lleva a ir pensando nuestro postre, que es, a mí yo siempre digo, me gusta dejar espacio para el postre, lo Claro. dulce. Claro. Y para el postre lo que habíamos planeado Marta y yo era como justamente hablar, ya hemos tocado algunos temas porque nos fuimos adelantando, pero este recorrido histórico, es hablar de estos dulces de conventos, por ejemplo, que Claro. hablamos hace rato, de cómo la sexualidad mexicana también está ahí, de los Presente. postres barrocos como nuestra cultura, nuestra identidad. Entonces, te dejo ahora sí a tus asociaciones, Marta. Bueno, ¿no? Y yo creo que como bien lo dices, también hay esta enorme mala idea de que la cocina mexicana no tiene una nota dulce, no tiene una experiencia dulce. Yo creo que no hay nada más erróneo. Son postres con tanto carácter, ¿no? Que no se parecen a otro. Lo que a mí me parece fantástico, y para que no se nos olvide, hay que ir a la dulcería Celaya en el centro y ver esta locura, ¿no? Ah, es buenísimo. Sí, Caramelo, las galletas, las pirulis, las paletas, ¿me entiendes? O sea, el rompope, los polvorones, el pan dulce, o sea, creo que la experiencia pues en México es muy rica y como yo te decía, yo vivo enamorada de los nombres y me pongo a leer y luego me río sola porque digo, qué maravilla, orejos de Nico, ¿me entiendes? O sea, y veo que es una papayita chiquita, ¿no? Que la hacen en una salmuera y luego la pasan a lo dulce y se llama orejas de los algodones, que es el mundo ideal. Todos quisiéramos vivir en un algodón de azúcar, pero pues la vida nos regresa aquí a la tierra, ¿no? O sea, yo viviría feliz en un algodón, ¿me entiendes? Multicolor, comiéndome mi propio algodón, pero es glorioso. Estás comiendo una nube que sabe a azúcar. claro. Ahorita que tocas este tema de las dulcerías, haz de cuenta que me vinieron recuerdos, el centro, mi abuela, mi abuela
vivió gran parte en Puebla. Se me vienen, y estoy leyendo varias de las preguntas que nos están haciendo, ahora sí, nuestros comensales, y tiene que ver con los recuerdos. Como en un pequeño dulce, en un pequeño vasito de rompope, como en un algodón de azúcar. Está condensada también nuestra infancia. A mí los postres justamente me saben a niñez también, Por a esa parte. supuesto, porque nos encanta lo dulce de niños y nos encantan los colores fuertes, ¿no? Que tiene la dulcería mexicana. Tú ponte a pensar y es una enorme distinción. Yo me acuerdo de estas paletas de grosella, ¿no? De la michoacana que se te quedaba pegada así. Ah, sí. Jugabas a que se te quedara pegada, ¿no? ¡Ay! Ya te levantabas la lengua, ¿no? El placer y el dolor. Y, pero tiene un rojo, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que te quedaba la Y que boca. la lengua te la manchaba. Tienes de la mano. Pero era un signo de felicidad. Era decir, estoy marcado de placer. Este rojo maravilloso. Y creo que toda la elaboración, aparte de los dulces mexicanos, obviamente mucho se dio en la cocina barroca, pero también hay un fenómeno muy interesante. Tú te pones a pensar en una capirotada y era lo que no se usaba en la cocina. Lo que quedaba del bolillo se hacía con la Claro. miel, de la panocha que te quedaba, algunas nueces que no usaste para el mole, un poco de queso, y esta mezcla de sabores que solo, así como los orientales, ¿no? Tienen este agridulce, que lo hicieron muy bien los chinos y lo venden en unas cajitas espantosas, que a mí me parece espantoso porque es pura fritura y es mermelada lo que le ponen, ¿no? Los mexicanos tenemos este chile dulce, ¿me entiendes? Este agrio dulce. Y en la dulcería mexicana lo esperamos, ¿no? Con gran ansiedad. Y como tú dices, mucha gente dice, la comida es un largo camino para el postre, ¿no? Saber esperar el placer final. Las alegrías, ponte a pensar, el amaranto, ¿por qué se llaman alegrías? Porque te da mucha energía el amaranto. Y le ponen miel, pues te da alegría, por eso se llaman alegrías, ¿me entiendes? Y comemos estas obleas también llenas de mieles y de pepitas, y que tienen estos colores. Entonces, yo amo la dulcería mexicana, amo la experiencia dulce de México. Es una enorme mentira que no sirva, que no exista. Yo no les digo un borrachito, o sea, comerte un borrachito desde el nombre divino, ¿no? Y hay estas todavía, yo de repente cuando voy a dulcerías muy viejas te siguen vendiendo, que ojalá no se acaben porque todo se está volviendo chino y espantoso y de plástico, ¿no? Un pelón, pelo rico y todo es de plástico en lugar pues estas cazuelitas que a mí me tocaban, ¿no? De niña yo me acuerdo que había una cazuelita de barro y le raspabas, no era plástico, hasta era más natural, estaba más orientado inclusive a cuidar lo que es el ambiente y ser green, como se dice. Pero creo que la dulcería mexicana es magnánima, es espectacular. Los nombres, los colores, los sabores, el postre, el placer, el café de olla, yo también tengo mis alfeñiques, divinos, tengo una colección y luego pedí que me los pintaran de colores y los uso y tienen distintos colores y me encanta platicar con ellos. Los pasteles de bodas, ¿no? Que ponen estas figuras enormes, ¿no? Que a veces son más grandes, ¿no? Que el propio pastel, que es un realismo, solo André Breton, ¿entiendes? La quinceañera de este tamaño del pastel así, ¿no? Pero es divino, eso es México. Este surrealismo que sí penetra la cocina, que sí llegas a ver y que lo hace fantástico. Y también postres que ahorita a mí otro de mis asociaciones, otra cosa que estuve pensando y quizá porque también, o sea, pienso en cocina y pienso en mi abuela, ahí están mis identificaciones, el arroz con leche. Ay, qué delicia, ¿no? Entonces, sí, que es un postre. Y luego el tres leches y todo esto. Bueno, es que creo que es muy rica y hay una mala idea. Cuando tú vas y piensas en cocina mexicana, gracias a Dios está cambiando. Se piensa que el Tex-Mex, ¿no? Vas a Estados Unidos, toda vestida de que es comino, kosher, todo esto horroroso. Poco a poco, gracias a los grandes exponentes, a la cultura, al cine también, a los grandes restaurantes, está cambiando y te dicen es maravilloso, pero no hay una idea clara de lo que es la identidad de la dulcería y de la panadería. Me encantaría poner una panadería así en Estados Unidos, creo que tendría un éxito brutal, con conchas,
porque tengo un póster que se llama, ya sabes, ¿no? Concepción, ya basta Concepción porque es guapísima. Entonces la concha va cambiando de colores, entonces decimos, ya basta Concepción, ¿no? Entonces nos divierte, nos gusta, Claro. es que hacer que hay los aromas, el polvorón, te digo, el ojo de buey, yo creo que ahí ya tienes por escribir un libro de poesía. Ahorita estás tocando también desde hace rato y lo estoy percatando con una de las preguntas que nos llega, de cosas que se han perdido, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de estas cazuelitas o hablábamos, por ejemplo, de cómo se empieza a hacer más express o se empieza a comercializar más. Aquí retomo una pregunta que me gusta mucho, que dice, pienso que la comida, la gastronomía ha padecido también los efectos de la modernidad líquida de la que hablaba Zygmunt Bauman. Saber esperar versus la presencia constante. Aquellos platillos que ya no importa la temporada siempre estarán anunciados en el restaurante. Yo pensaba en esta cosa también de algo que no solamente a la industria restaurantera, sino a la industria psicoanalítica, toda esta cosa que se quiere rápido. Claro. Así como el fast food puede ser como una competencia a los restaurantes que buscan también vender una experiencia, nosotros nuestra competencia es el coaching y que todo quiere que sea rápido, los resultados. Yo muchas veces les digo a mis pacientes, no, o sea, a mí no me gusta la cocina rápida. Claro. Y cómo también como socialmente se nos está empujando a que todo sea rápido, incluso algo tan importante como la comida, algo tan placentero y que al mismo tiempo cuando vamos a un restaurante es toda una experiencia, ¿no? Y supongo que también te va de la mano de la industria farmacéutica, como en nosotros también, cada día hay más aditivos, más cuestiones, por ejemplo, te dicen, bueno, pues si quieres que tu guacamole te dure 4 días, ponle este ácido cítrico que usan los ingenieros en alimentos y te dura perfecto. Supongo que también la industria psicoanalítica está llena, me doy a entender, de nuevos medicamentos, te vas a sentir bien en 10 días, tú tómatelo así. Yo lo veo anunciado como veo anunciada la cocina, ¿no? Tómate esta hierba y mañana se te olvida todo tu dolor. Rápido, como algo, una solución y además concreta. Productivo, tú échate 3 pastillas de estas y es otra tu vida. La gente no quiere esperar, ¿me entiendes? Y ser paciente, lo dice ahí, es paciente, tengo que ser paciente. Claro, y ahorita tocas una palabra que tú hablas de la paciencia en la cocina y yo pienso en los pacientes. Pues es paciente, de paciencia. Y justamente, pero ese es el primer aprendizaje que le enseñamos a los pacientes, a ser pacientes. Claro. A que estos sabores amargos de los que estamos hablando tienen su tiempo, así como la levadura necesita su tiempo para que el pan pueda, la masa pueda como doblarse. Claro, levantarse y tienes tu masa madre. O sea, creo que también vivimos en una cultura muy contradictoria, por un lado, Sí. porque tienes mucho más tiempo libre, eso es lo que la gente quiere, y no es capaz de esperar en un restaurante. ¿A qué horas me traen segundos, Señorita, señorita, así te mandan llamar, ya. O sea, estamos cocinando, no lo tenemos hecho, lo estamos haciendo para ti. En este momento tu pescado no lo tengo hecho, marcado y va a salir y se va. No, lo estamos haciendo para ti. Y eso tiene una ceremonia. Está avanzando en el fuego, se está cocinando, lo estamos transformando. Ahorita que tocas esto de ceremonia, porque además la parte de ceremonia, o sea, como hay ritual en las comidas, ¿no? Y no solamente, ahorita hemos hablado mucho de la comida mexicana. Ahora sí, Olga nos decía, aquí nos puso una anécdota, si me equivoco, Olga, y tú me interrumpes, en Asia al pedir un pato Pekín, me lo sirven después de toda una ceremonia. Claro. Ya iba a probar y me sorprende uno de los chefs que me quita el plato, me pide una disculpa y me dice que van a preparar otro porque el chef que lo hizo estaba enojado y su enojo se transmite al platillo, justamente hablando de afectos. Y es Olga, ¿querías anécdota comentar algo? muy Ya. real la anécdota. Estábamos impactados que después de toda la ceremonia te lo quitan y no se lo vaya a comer, se va a contagiar del afecto de enojo del chef. Ya, gracias. Y retomo esto, Marta, con el tema de los rituales. La cocina como un gran ritual.
O sea, desde el mise en place, ¿no? Poner Claro. todas las cosas para cocinar. Cómo al mismo tiempo ya vamos cocinando, que es todo un proceso. Cómo montamos un plato y cómo en la cocina hay cada línea respecto a eso. Pero Es un ritual, inclusive la mesa es un ritual cuando los alimentos. los manteles, los ¿Cómo, floreros. cómo sientas a la gente, me entiendes? Desde ahí. ¿Y de dónde vienen las cosas? Fíjate que hace poquito me pidieron, así como lo de la picardía del picante, y precisamente si hablé de toda la cadena neurológica y todo esto, y me encantó lo del placer. Y una conferencia de arte y cocina, y me tuve que poner a estudiar mucho. Entonces, Leonardo da Vinci, el genio de genios, en su Codex Romanos, que hay gente que dice que existe, que no existe, que fue hecho después, él amaba la cocina y su padrastro era, era pastelero, era el pastelero de los Sforza. Y él con el mazapán, me encantaba hacer estos castillos, que dicen que era una locura, ¿me entiendes? O sea, una locura. Y él pedía trabajo de cocinero, Leonardo. Y con De su hecho, hay amigo, un libro que se llama exactamente, sobre el Codex Romano. Notas de cocina de Leonardo da Vinci, la afición desconocida de un genio. Exactamente. Entonces, lo que es maravilloso, tú te das cuenta que Leonardo observaba y veía que la gente ponían animales muertos, los amarraban a las sillas y con eso se secaban las manos. ¿Te imaginas lo que eso olía para un espíritu tan delicado? Entonces Leonardo inventa la servilleta, le regala al tenedor un palito Un más, dedito. un dedito más, entonces lo hace divino. Los molinos de pimienta son invento de Leonardo, maravilloso. Entonces tú te das cuenta cómo también la cocina se va nutriendo de todos estos grandes artistas. Yo me imagino que yo te digo que di una conferencia sobre, y por ejemplo decía, todos los salseados modernos salen de Jackson Pollock. O sea, Jackson Pollock y su genialidad. Y Jackson Pollock, aparte, yo siempre le he dicho su muerte, porque acuérdate que él se abre en un automóvil para suicidarse, todavía le dice cosas horribles con la señorita que venía, él te dijo, también te vas a morir, mi reina, porque es tonta, entonces la acelera y se da, y termina siendo un acting out, ¿no? ¿Sí? Su última obra maestra es un parabrisas atascado de sangre, porque así quedó su convertible rojo, monocromático, como un cuadro de él. Pero si tú ves los salseos modernos, todos salen de Jackson Pollock, ¿me entiendes? Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. Es el antiguo futuro. Es la ceremonia. Y Ya. creo que los nos han quitado la posibilidad de hacer esta ceremonia. Y creo que lo estamos perdiendo mucho. Yo, aunque vaya a cenar sola un domingo, yo no hago parada. Me pongo mi mantelito, me pongo mis flores, ¿entiendes? Me sirvo media copa de vino y digo, salud mata por la vida. Y Por es, la vida. y es todo esto de los rituales. Y ahorita estaba pensando en otro tipo de rituales. Y hablamos paralelamente un poco incluso de la instrumentaria que hay en la cocina, ¿no? Tú ahorita estabas hablando del tenedor, de Da Vinci, pero me acordé la vez que fui a Filigrana y platiqué contigo, por ejemplo, todo el tema del molcajete, ¿no? ¿Cómo Claro, está? sexual también yo te decía precisamente, es absolutamente yin yang, es sexual y tú le das el ritmo, digo, y la que lo maneja es la mujer, te digo, somos las es un útero la cocina y sobre todo la cocina mexicana, es donde somos emperatrices, donde manejamos, donde lo hacemos, donde la molienda, donde el golpe, donde, bueno, es absolutamente sexual. Claro. Los tamales, ¿cómo los visten? Yo digo que es lo más sensual, porque tienen esta piel húmeda, calientita, le quitas un hilito y se desviste, ¿me entiendes? Y hay unos sintéticos, yo luego digo que hay unos, yo les pongo como un kimono a otros, los doblo distintos, me encanta vestir a los tamales. Es otra de mis vocaciones, es así muy frustrada de ser diseñadora porque me encanta. Me hubiera encantado, ¿no? Ser diseñadora, toda esta parte de teatralidad que puedes lograr a través de la indumentaria. La Eso, época victoriana que yo platicaba contigo, cómo el pelo se convierte en pintura, y es decir, es eterno, ¿no? Y tú lees estos maravillosos ojos de amante y atrás dicen, not lost, just come before.
y me parece de una enorme sabiduría, porque es cierto, no te pierdo, pues te fuiste antes, eso es todo. Ahora, ahorita tocas un tema y también estoy viendo algunas de las preguntas. Por ejemplo, tú hablar de los tamales, de ponerle ropita. Ajá, Yo estaba pensando en el tema del cuidado, ¿no? O sea, claro, porque hemos hablado de muchas emociones y también tengamos en cuenta de quién fue la primera chef en nuestra vida, la madre, ¿no? claro, La madre que da leche al bebé y es la primera cocinera que tenemos en nuestra mente. Y claro. justamente viendo como un poco todas las preguntas y comentarios que nos han traído, o sea, nos empiezan a decir cuando estoy triste como algo dulce o cuando hay una pena llevamos el pan. O sea, cómo a fin de cuentas también nos cuidamos, también nos alimentamos. Todo esto como una referencia materna quizá también, de cómo brindamos esta parte también para cuidar al otro. Cuando alguien está enfermo, que le llevamos un caldo, que cuando alguien pasó por un duelo, seguro tendrá algo de comer, o cuando estamos en un velorio, acompañando a alguien que está en duelo, lo queremos llevar a que coma. Como también el comer nos conecta directamente con el cuidado del otro, y yo por eso lo asocié con la primera chef que tuvimos todos, que es la madre. Claro, y el segundo instrumento, después de la mamá y de la mamila, es la cuchara, es cóncava. Entonces, por eso yo di esta conferencia de la cuchara en el ICAM, todo lo que pruebas cuando comes, ¿me entiendes? La cuchara nos acompaña toda la vida. Después de la madre, es una cuchara y también es cóncava, ¿no? Ponemos sólidos y líquidos, no solo líquidos. Me parece muy interesante. No te llevas un cuchillo, no es lo segundo que te dan. A ver, come, ¿no? Te dan una cuchara. Sí, es como el primer instrumento que se le da al bebé. Y Y te exactamente ahorita, acompaña toda tu vida, ¿me entiendes? es más, y al mismo tiempo hasta en expresiones, ¿no? Ahorita le estaba pensando en alguna americana, pero Muchas como gracias. estas cucharadas de azúcar también, Claro. y ahorita sacaste el tema de las medidas, cucharada. Estaba acordándome, hoy de verdad, yo estoy pensando mucho en mi abuela, pero sus recetas. Y Uh-huh. las recetas de mi abuela era una pizca, un Claro, céntimo, claro. un No había las pellizco. cantidades. Lee un libro antiguo y es padrísimo, ¿me entiendes? O las crónicas de Sor Juana, por ejemplo, que hablábamos ayer, que también Que las Sor medidas, Juana no era cocinera, eso es también eso es un mito. Sor Juana la castigan y la mandan, precisamente y ella hace el tratado de dulcería inteligente como era, pero ella tenía personas a su cargo, me doy a entender. No es que ella cocinera, ella claro. hizo el tratado, ella tomaba nota. A ver, un segundito, perdón. Perdón. Se va. Tuvimos un intruso en la cocina. Tuvimos un intruso en la cocina, querido. Ya. Es mi perrito, es mi stray dog, mi perrito recogido, me dijeron por él. Que lo adoro. Pero bueno, ese es otro tema. Como de San Francisco de Asís y los animales. Pero, ¿qué creo yo? Creo que sí hay esta asociación, sí hay, íbamos en el, recuérdame, porque ya me distraje. Estábamos hablando yo te conté de estos recetarios de la pizca, de las medidas Pero, del céntimo, y después tocamos rápido a Sor Juana. y Sor Juana precisamente hacía, te digo, estos tratados que ella llamaba, porque la castigan, ¿no? La mandan a la cocina porque pues, era el peor castigo que le podían poner. Y también la acusaban, como lo platicamos ayer, y ella decide contagiarse. Tú sabes que ella es quien se va y se contagia, y como ser humano capaz y fuerte, pues obviamente la castigan y era mujer. Dice que es el mexicano más ilustre que jamás haya existido. Creo que ella se hizo cargo de su propia receta, ya sabía que era bastarda, que le iba a tocar un matrimonio quizás no tan conveniente y no tan conveniente a su inteligencia. Y ella pues, se va a un convento también para poder seguir leyendo. O sea, era una mujer fantástica y maravillosa, ¿no? Pero siempre, como lo platicamos también, sobre las sociedades meritocráticas.
¿no? Es que era la amante de las dos virreinas, por el amor de Dios, o sea, eso no es lo importante de Sor Juana, no es lo importante de por qué se volvió cocinero, no, es esa parte ilustre. Creo que en México no estamos acostumbrados a tratar las cosas, no somos una sociedad meritocrática, ¿no? Siempre es esta parte de el castigo, no hay meritocracia, ¿no? No hay, y lo pensé por las medidas, ¿no? No ven la medida del mérito, no ven la medida de lo que uno es capaz de crecer como estatura, todo es externo, quémala como bruja. Se me vino con Sor Juana. Y los Y a mí, son ahorita que, ahorita que tú tocas el tema del mérito, yo pensaba muchas veces como muchos chefs mexicanos han sido, están representados por hombres, pero yo muchas veces digo, el mérito no se le ha dado en toda la historia a las cocineras mexicanas, me refiero a las mujeres que están haciendo las tortillas, a las personas que están haciendo las quesadillas, como nuestra cultura, nuestra historia también está marcado para esas mujeres sufrientes maltrato, pero que también ahí está depositado ese dolor, esas heridas de trauma claro, en nuestra gastronomía, ¿no? obviamente, y pues bueno, es que como tú dices, Caldo, precisamente estoy haciendo un libro que se llama Mariaba, recetas para las mujeres con grandeza, y distinguí 40 ingredientes que las mujeres hoy debemos de tener. Entonces, por ejemplo, voz. Entonces hago una entrevista a Natalia Lafourcade y ella me da su receta de vida y su receta de cocina. Está padre. ¿No? De Liz Dresser. Entonces ella me da su receta de vida donde me dice, ¿sabes qué le he tenido que picar cabrón? ¿Me entiendes esto, lo otro? Y nos comparte una receta de cocina. Y al final hago todo un glosario. Creo que va a ser un libro fantástico, recetas para las mujeres con grandeza. Lo estoy haciendo con Random House. Lo iba a salir este año por razones propias de De la la pandemia es pandemia, difícil. porque aparte las fotografías las hace el genial Gustavo García Villa, con todo Ya. ese lo que Me tiene. diste una idea, porque yo a ver si hago en la asociación y Olga me lo permite, hacer un psicorrecetario. Y ahí que los psicoanalistas nos compartan qué hacen cuando con la tristeza y el enojo, que, a ver las recetas. Hay varios analistas, de hecho por ahí vi a Tofi Sazón, que después de la formación hizo estudió en la Cordon Bleu. Hay muchos que nos interesa la cocina, entonces ya haremos, Olga, luego lo platicaremos así de un psicorrecetario y bueno, Marta nos encantaría que nos ayudes, ¿no? Por supuesto, lo hago feliz, encantada de la vida. Y ya, y bueno, nos estamos acercando. Yo ahorita estaba justamente viendo como varias de las preguntas que nos están haciendo. Nos estamos acercando cada vez un poquito más al final de nuestro banquete. Y yo quizá nos perdimos un poco con esta parte, pero sí quiero como terminar de cerrar con esto de la comida como cuidado. La comida Eh, como, perdón. como cuidado, de cuidar al otro. Tú nos hablabas de la cuchara, Claro, el pero compartir. yo lo hablo también de esta parte de compartir, o sea, y lo hablo también por lo que estás haciendo hoy con nosotros, de compartir con nosotros y de cuidar. Pero y ahí sí, otra vez te llevo al diván, Marta, para que nos A puedas donde contar. quieras. Ya fui a psicoanálisis y siempre regreso, ¿eh? Siempre O- regreso, todos regresamos. O sea, eso también. Ya fui 12 años, ¿me entiendes? Colombiano ortodoxo, lacanianos, de pareja. Tenía un pero analista que yo adoraba, déjame decirte de pareja. Esto es real. El ahora, doctor se había casado 5 veces, luego se divorció el de las 9 y el de las 11 y se casaron, al de las 9 con el de las 11, fueron con el doctor y también se divorciaron. Entonces, siempre regreso con el mismo doctor, siempre me divorcio, me encanta, me cae muy bien. Dice que la pero bueno, regresando al tema del cuidado, y por eso yo te decía, te llevo al diván. Ajá. ¿Qué recuerdos tienes? O sea, has hablado, por ejemplo, de tu padre, pero ¿qué recuerdos tienes con tu madre de esta manera de cuidado hacia ti? Bueno, mi madre era una mujer que trabajaba y eso me causa un enorme orgullo, ¿me entiendes? Y lo veo hoy y me encanta. Y mi mamá es una gran cocinera, pues tiene libros de cocina llamada, tiene una manera de complicidad, que yo creo que te lo comenté al principio, me encantaba esta complicidad femenina, ¿me entiendes?
entre madre, hija, pásame, pica, las jerarquías que empiezas a aprender, ayúdame a poner la mesa, lleva los cubiertos. Las recetas familiares que se pasan, o sea, es la receta de la tía, quién sabe qué, de mi abuela. Claro, y yo, por ejemplo, ahora que tú hablabas de tu abuela, yo tengo y acabo de escribir un cuento que me pidió María Canaval, que lo titulé Lumbre, sobre qué recuerdos yo tengo de mi abuela para cocinar. Y fíjate que mi abuela era un personaje muy peculiar, a ella no le gustaba cocinar. Y después yo entendí por qué, y lo entendí a la hora de escribir este cuento. Su madre era una gran cocinera y muere cuando ella es muy niña. Entonces, esa es la primera asociación, ¿me entiendes? De la madre, era francesa, que cocinaba maravillosamente bien, y muere y la abandona. Y después mi abuelo muere también médico siendo muy joven. Ella siempre asoció el comer y el cocinar con el abandono y la muerte, o con la muerte y el abandono. Siempre nos daba de comer lo mismo. Y yo la veía siempre, era una mujer espectacularmente hermosa, ese recuerdo lo tengo porque era como hija de francesa, indio-yaqui, así entre Maya Félix y no, estas mujeres muy, muy hermosas, pero siempre estaba como agachada así en la cocina. Y mucho tiempo después me di cuenta que lo que le encantaba era leer. Entonces siempre nos daba machaca con huevo y a huevo machaca, ese es mi recuerdo, ¿me entiendes? Porque nada más debatía mientras leía. Entonces la cocina o la no cocina se vuelve en tu imaginario y en tu recuerdo. Y mi madre sale de ahí, de esta mujer que no le gustaba cocinar porque le recordaba la muerte y el abandono, me doy a entender, y ella cerró esa parte de su vida al quedarse sola. Y mi mamá quiso recrear toda esta historia de la abuela también, que era gran cocinera, que era francesa, el papá, mi abuelo era inmigrante italiano, entonces amaba comer, te puedes imaginar. Yo me acuerdo el olor, ¿me entiendes? A café en las mañanas, a café fuerte, ¿no? A frutas, porque los italianos de repente toman un café express con un higo y cosas muy, muy maravillosas que me encantan estas mezclas de una rebanada de parmesano y con eso ya se va una sonrisa, me doy a entender a la vida, para terminar con una grapa. Y sí, para mí la cocina significó un cuidado, pero sobre todo una complicidad y sobre todo la capacidad de generosidad, sobre todo la capacidad de convocar, y eso es lo que hago yo mismo a través de mi restaurante. Claro. Convocar y regalar. Y hay una tonalidad que yo quiero agregar por esto que nos acabas de compartir, intimidad. Creo que las cocinas en general, o sea, yo me quedo pensando incluso muchas veces así, el chisme se cuenta en la cocina, cómo las recetas se transmiten ahí, cómo la cocina tiene una parte muy cálida y muy íntima. Y justamente así he pensado como esta parte de esta entrevista, como una parte de intimidad. Quiero como, antes de cerrar, como regresar al tema del cómo nos llamamos, cómo se tituló este banquete que era Cocinando con Afectos. Por ahí hay algunas preguntas que habla, ¿se pueden medir, no se pueden medir? Yo lo único que pienso que con la gastronomía y con los afectos, lo que nos quedan es vivirlos, ¿no? Experimentarlos y que gran parte, yo lo hablo desde psicoanalista, de nuestra psicopatología, de nuestra enfermedad, es resistirnos a los afectos. Y no sé qué pienses tú o sea, sobre esta parte. Querido, la vida sirve para regalar belleza y no hay que tenerle miedo. Claro. Y el cielo es de los valientes aquí en la tierra. Eso es todo. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí que hemos llegado al final de este gran banquete, o sea, donde pusimos estos ingredientes. Y ha sido un placer, Santiago. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Marta, de verdad. Un gran menú, una gran receta maestra. Y ha sido como, para mí ha sido un ejercicio de integrar mis pasiones, que es la cocina, es el psicoanálisis y ponerlos ahora sí, y que tuvimos muchos comensales que estuvieron escuchando. Te lo agradezco de verdad. No, y bueno, yo soy quien agradece de verdad el tiempo, la paciencia, hablando de paciencia, cómo hemos elaborado esta receta. Muchas gracias. Gracias. Cuenta con ese recetario, yo te ayudo a ordenarlo. Va, perfecto. Y bueno, pues le dejo la palabra a Olga Santamaría.
Ay, bueno, pues no me queda sino agradecerte a ti, Marta, por esta delicia de conversación del día de hoy, Yo sé. a Santiago por la maravillosa coordinación y por haber tenido la idea y toda la creatividad alrededor de esto, invitar a Marta, pero a ver si tenemos alguna segunda vuelta, porque creo que nos quedamos con, con muchísimas emociones. Por Eh, supuesto. Fíjate que cuando tú mencionaste Shepherd's Prat, creo que pocas personas es un sitio que conocen. Curiosamente, tengo a alguien que tuve que referir yo a Shepherd's Prat que básicamente se dedica a trastornos disociativos y por algo me evoca la tristeza. Alguien puso en el chat el vacío de las personas que no disfrutan la comida, la cantidad de trastornos de la alimentación que nos enfrentamos hoy. Claro. Esta persona de Shepherd's Prat es bulímica y es anoréxica y tiene la disociación cuando soy gorda, cuando soy flaca y todo el tiempo está hablando del vacío, pero luego come y come y come, pero sin el disfrute. Entonces tendríamos tanto que hablar. La idea del psicorrecetario la vemos con mucho gusto. Ojalá tengamos una segunda sesión, Marta. Claro, Todos yo los Y tenemos, presencial para probar todos en la APM, ¿eh? claro, por supuesto, por pero supuesto. con el toque presencial de la comida también. Por supuesto. Así que muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, Marta. Al Y contrario, yo Santi, sé. tu coordinación. Muchas gracias, Olga, y gracias a la APM que pues estos espacios siempre van a ser muy enriquecedores también para poner el psicoanálisis a dialogar con la cultura y con las artes. Creo que eso siempre va a ser mucho más rico también para nosotros salirnos un poco del consultorio. Y haznos saber de tus nuevos restaurantes en el momento en que sean una realidad. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. APM les agradece y esperamos la segunda parte. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias, Marta. A ustedes, gracias a ti, Santiago. Vale, bye. Bye.